Bienvenidas y bienvenidos a esta cita tan especial dentro del ciclo que hemos organizado en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dedicado a visibilizar el papel de las mujeres en el mundo rural, y este Encuentros con Calleja lo celebramos hoy como clausura de este programa. En el mundo rural tenemos también derecho a vivir los libros, a disfrutar de la literatura en directo, a que las autoras y los autores vengan hasta aquí, nos miren a los ojos y nos cuenten en primera persona las historias que han creado. Aquí también se lee, se escribe y se sueña. Aquí también pasan cosas. Que la cultura llegue a los pueblos no es un gesto simbólico ni un premio de consolación. Es igualdad. Es justicia territorial, es reconocer que nuestros pueblos están vivos y que la literatura también late aquí, en nuestras bibliotecas. Las mujeres rurales son fundamentales para la vida y la transformación de los pueblos. Son motor social, creativo y económico. Aún así, sabemos que las desigualdades siguen siendo más acusadas en el entorno rural. Y eso hay que decirlo, hay que visibilizarlo y hay que trabajar para que deje de ocurrir. Por eso este encuentro tiene un sentido muy especial. Hablamos de literatura que nace en los pueblos, que recoge su memoria, sus retos y su mirada del mundo. Y hablamos también de mujeres que toman la palabra, que ya no se conforman con ser personajes secundarios de la historia, sino que la escriben, la firman y la defienden. La igualdad también se construye desde aquí, desde los pueblos, y los libros siempre son grandes aliados. Hemos encontrado a la invitada perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque es mujer, porque trabaja en el entorno rural, ya que es profesora en el Instituto de Educación Secundaria de Salas de los Infantes, donde imparte Geografía, Historia y Arte, porque ha escrito una novela ambientada en lo rural, protagonizada también por una mujer que cuenta su historia en primera persona, y porque acaba de ser reconocida con un premio literario que confirma que su voz ya suena con fuerza propia. Un enorme placer dar la bienvenida a Encuentros con Calleja a Lucía Rodríguez González. Anita, calla. Alguien está por ahí, ¿eh? Esta tarde nos acompaña Lucía Rodríguez González, profesora y escritora aulense que empezó a escribir siendo apenas una niña. Desde entonces ha sido reconocida en numerosos certámenes literarios, una lista casi interminable que no voy a leer porque tenemos que ir a cenar luego, básicamente, ¿no? Pero sí que quiero destacar dos de ellos especialmente significativos. Esto es la familia. Sí, seguro, ¿verdad? El Premio Letras Jóvenes de Castilla y León, que obtuvo en 2018 por su novela La Paparrasoya, reeditada en 2021 por Universo de Letras, del Grupo Planeta, y el recién estrenado 29º Premio de Narrativa María de Maeztu, con el relato Ojos de Espiga, un galardón que reconoce e impulsa el talento literario de mujeres de todo el mundo. Lucía compagina la docencia con la escritura y en ambas cosas deja la misma huella: sensibilidad, rigor y una enorme pasión por la memoria. Y si te parece, Lucía, vamos a empezar para que se introduzcan un poco en el contexto, en el ambiente, con una lectura, a ver si llega Dita, con un pequeño... ¡Ay, ay, ay,
Buenas. Estoy, Ana, ¿eh? ¿Qué te parece? Está caracterizado un personaje de la novela, ¿verdad? De la noblera de Diana. Adelante. Si algo empañaba la escena, éramos padre y yo, o más bien nuestra conversación furtiva, amparados los murmullos en el natural bullicio de la primavera. ¡Padre! ¿No se ha equivocado usted mandando al Martín a revisar las anavias? El arándano no se dará hasta bien entrado el verano. ¿No ves cómo ha dejado de preguntar? Desde que está entretenido en lo suyo. Puedes estar bien tranquila, hija, que a la cabeza de tu padre todavía le quedan facultades de sobra. Así que tú ya sabes, a sentir y a callar. Así pues, yo asentí y callé. Y en aquel momento, la visión de mi primo me inspiró una profunda lástima. Allá apartado y obediente, registrado entre las hojas y las espinas las codiciadas bayas azules, a sabiendas de que no las hallaría. Ay, pero había otras preocupaciones más nuevas ensombreciendo mi mente aquellos días. ¿No escucharon anoche los berridos, padre? Al Martín también le despiertan. Pensamos que vienen de las calles del centro del pueblo. Hasta por 4 veces los llegué a contar ayer. Pues eso te pasa por saber contar. Déjate ya de huroneos y no te metas más enredos al Martini con la cabeza, que bastante tiene ya con los suyos propios. Pero padre, es que es imposible que no lo oyesen. Dice Martín que a él le sonaba así como si estuvieran matando a alguien. ¿Y qué carajo sabrá el Martín de cómo suena cuando están matando a alguien? Vamos a ver. Humillada ante aquella respuesta de mi padre, bajé la cabeza hasta que llegaron mis ojos a contar nuestros pasos, levantando una polvodera liviana que se elevaba como el humo sobre la hierba de la vereda. Por última vez te lo digo, Elvira, que te olvides de los cuentos, que tú ya eres una mujer y tu primo casi un hombre, y no preocuparse tanto, que si algo grave hubiese sucedido en el pueblo, ¿no te parece que alguien lo hubiera comentado ya? Aunque casi imperceptible, aquella última inquisición de mi padre me sonó ambigua, mucho más dubitativa de lo que él había pretendido, como si verdaderamente se lo estuviese preguntando a sí mismo, de modo que estaba segura. Ellos también habían escuchado los alaridos de cada madrugada, aquellos bramidos desgarradores arañando el silencio de las noches de aquella diminuta villa, en las que casi ni los grillos se atrevían a intervenir, tan oscuro, tan reservado todo y tan semejante a una tumba. Doblábamos ya la última curva antes de entrar en el camino de tierra cuando mi padre llamó a Martín a nuestro lado para que se apresurase. Para sorpresa de los dos, el niño apareció portando unas cuantas zarzamoras, gallubas coloradas, cortezas de tornabisco y flores y hojas de gordolobo, y todo ello lo traía con gran cuidado de que nada se despachurrase ni se mezclara con lo demás. Habiéndose improvisado un atillo con su pañuelo y un cuenco bien mullido con la camisilla sucia, y a pesar de todo, muy lejos de crecerse con nuestro pasmo, tras ayudarle yo a descargar el contenido de su camisa, pudo, cabizbajo, echar mano a uno de sus bolsillos y sacó de él 2 arándanos diminutos.
Perdóneme, tío, pero no he dado con más por ahora. A lo que mi padre respondió sacudiendo la cabeza mientras se sonreía. Hay que ver, Martín, hijo, si fueras un sabueso, no iba a haber conejo ni raposa que se te escapara. ¿A que no habías compartido presentación con Oriana? Gracias. Ay, hijita. Miráis. Está metida en el personaje. Soy la una o la otra o la... Bueno, eres polivalente. Profilacticas. Bueno, bienvenida a Quintana Dueñas, Lucía. Ganitas de tenerte aquí. Desde el año pasado supimos de ti, gracias a Mateo, que está por aquí también, a una compañera tuya que nos habló del libro. Sí la he visto, ya la he conocido. Cuando la he visto, te he conocido, ¿verdad? Sí. Iba todo el mundo diciendo, tú eres Olga. Hasta que ya la he visto. Ella es la culpable de que estés aquí. Mateo. Sí, bueno, sí, los dos. Pero tú eres la que me diste el contacto, ¿no? La que ya me puso sobre aviso. Y fíjate, nos has venido, vamos, que ni pintado, ¿eh? Empezaste a escribir muy pronto, ¿no? Lo hemos leído antes, lo hemos dicho. ¿Qué recuerdos de la infancia tienes relacionados con la escritura? Bueno, a ver, era como una cosa muy normal, como pasatiempo. Y así como más anecdótico, yo creo que hemos comentado alguna vez. Sí, por eso. Me gustaría que contases. Vamos. No es con lo que empecé, porque empezaba con cosas más sencillitas, pero luego, pues, no sé, a finales de la primaria más o menos, me dio por el teatro. Y casi todo lo que escribía eran obras de teatro, luego las representábamos, invitábamos a la gente. Y la presentaban en el pueblo, o sea, que sí. A ver, entre las niñas, o sea, a ver, que tampoco hay que imaginarse un... Sí, pero bueno, montabais vuestro escenario y hacíais... Los padres de una de ellas nos prestaron su corralito y tal, y sí. Que vamos, o sea, una puesta en escena de lujo. ¿Cobrabais entrada? No. Además encantados, ¿no? De tener público, ¿no? Desciendes de serranos por los cuatro costados. Ávila, Madrid, la demanda, ¿no? O sea que tienes ahí sangre serrana corriendo por tus venas. Pero cuentas que fue tu abuelo quien te contó la historia de la paparrasolla. Quiero que nos contextualices qué es la paparrasolla o quién es, ¿no? Y dónde ubicas la paparrasolla. Mi abuelo materno, Modesto, era de Barbadillo de Herreros, está aquí parte de nuestra familia. Y lo que pasa es que se fue de allí siendo muy pequeñito, o sea, tendría 8 años escasos. Eso sí, mantuvieron el contacto siempre. Entonces, en Barbadillo de Herreros hay un localismo, un ser mitológico de allí, del campanario, que es la paparrasolla. ¿Qué eso quién es? Pues depende de versiones. La más oficial, la más extendida, se la imaginan como las arpías de la mitología antigua, más como una mujer, medio pájaro. La cuestión es que se oye gritar a veces a la paparrasolla desde el campanario. Entonces, Y hoy hemos desvelado el misterio. claro, me he quedado loquísima. Nada, continúa, perdona. Muy bien, tienes un vozarrón. Y el caso es que yo había buscado esto
porque mi abuelo me lo contaba de pequeña y de adolescente me empezó a apetecer ahondar más y le pregunté él cómo se imaginaba la paparra suya. Y él me dijo que no se imaginaba un tipo así de bicho más, pues eso, como más espectacular, que él se imaginaba algo más fantasmagórico, mucho más humano en realidad, y en realidad eso daba mucho más miedo. Mucho más. Sí. Y yo escogí, o sea, me quedé con eso. Con la versión de tu abuelo, ¿no? Sí, claro. Era el artífice para mí, así que no digo más, que luego lo explico. No se puede decir más. ¿Qué opinó tu abuelo del libro? Pues no lo llego a No leer. lo llegó a leer. No, es un peso que tengo, Sí, es qué una pena. penita que tengo. Sí, Pero es él el motivo principal por el que lo escribí. sí, o sea, que no está en el libro, o sea, Sí, es sí, su esencia, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bonito, pues es un homenaje. ¿no? Leyó otras muchas cosas, Sí, sí, pero es un homenaje a tu abuelo, ¿no? O sea, que desde aquí también le rendimos ese pequeño homenaje a Modesta. Sí. También he leído que cuando tenías 10 años conociste a Gonzalo Moure. Y desde entonces mantenéis una correspondencia preciosa. Me gustaría que contases quién es, para la gente que no lo sepa, cómo fue aquel primer encuentro y por qué, y qué significa a día de hoy para ti esa relación literaria que aún, y de amistad que aún mantienes con él, porque es todo un referente, ¿no? Sí, sin duda. Gonzalo Moure es escritor, fue también periodista, pero es escritor, y aunque ha escrito también para adultos, el grueso de su obra es infantil juvenil, que por desgracia está bastante, yo creo, desprestigiada, y a mí me resulta mucho más difícil cuando he intentado hacer cosas para niños y adolescentes. Me parece más Vamos difícil. a hacer un Encuentros con Calleja dedicado a la literatura infantil. Pues Creo necesaria, que se necesita. totalmente. Y Gonzalo es uno de esos escritores maravillosos que consigue que cualquiera de sus novelas, tú te las lees de niño, te las lees de adolescente, te las lees de adulto y te sigue emocionando, a lo mejor por cosas diferentes, pero lo hace, es Qué verdad. bonito, sí, la versatilidad, ¿no? de adaptarse. Sí. Y bueno, tiene muchísimos, y entre otros premios, muchos, es Premio Cervantes Chico, que es el que se da el Premio Cervantes versión narrativa infantil y juvenil, y bueno, lo conocí porque nos leímos una de sus novelas en el cole de mi pueblo, de Ávila, Lanzaíta, y Palabras de Caramelo, por si os interesa, muy recomendable, aunque seamos mayores, la mayoría. Sí. ¿Fue premiado también o fue el más vendido? O es de los más conocidos. Yo lo tengo ahí como una referencia. Sí. Y nos lo leímos y luego le invitaron a venir los maestros y estuvo hablando con nosotros. Y mis maestros le regalaron, antes de que se fuera, como detalle, varios de los cuentitos que llevaba yo haciendo ese curso con mis dibujines y tal. Y le hizo muchísima ilusión, y a mí más. Yo estaba flipada. Y empezamos correspondencia un poco a partir de entonces. Al principio por carta, y luego nos hemos medio modernizado y hablamos por email y WhatsApp. Sí. Sí, pero eso ya recientemente, ¿no? Sí, mucho después. Al principio cartas epistolar, totalmente, o sea, fíjate, maravilloso. Y ha significado muchísimo, respondiendo a la última pregunta, Sí. desde siempre, y sigue haciéndolo, aunque no nos hayamos visto muchas veces en persona, la verdad. Pero aparte de pues, ser una de las personas que desde siempre me ha infundido mucho valor de seguir escribiendo, que dice él, que es súper bonito. Sí. Pues a través de él he conocido cosas como la situación del Sáhara Occidental, de los saharauis, que la mayor parte de ellos no están en su país legítimo, sino en campos de refugiados. Y son cosas que
también forman parte de la identidad española, forman parte directamente de nuestra historia reciente, y tengo que decir que si no hubiera sido a través de Gonzalo, no sé, probablemente lo habría acabado sabiendo, pero no desde tan pronto y de una forma tan tierna, en realidad. Y voy a aprovechar, si me dejáis. Hombre, por supuesto. Gonzalo y otros amigos suyos crearon hace unos años un proyecto precioso que se llama Bubisher. El Bubisher es un pájaro, el pájaro de la suerte para los saharauis, es un tipo de alondra. Es el portador de las buenas noticias y es un proyecto que trabaja tanto desde aquí como en los campamentos para cuidar el acceso a la cultura en español y en árabe y en hasanía, que es la lengua suya de los saharauis, a través de bibliotecas, bibliobuses y demás. Y está sobre todo enfocado a los niños y a los adolescentes y es Un proyecto sí, maravilloso. sí, sí. Así que Pues sí, yo creo que se merece un aplauso, ¿no? Bueno, has vivido entre Ávila, Salamanca y Burgos, ¿no? Has excavado en yacimientos y trabajado en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y aquí también en el Museo de Evolución Humana, ¿no? ¿Qué aprendiste en esta etapa de arqueóloga, ¿no?, que te sirve ahora como escritora? Algo habrás sacado de ahí. sobre todo experiencias, Muchas. sobre todo experiencias precarias. Pero vienen muy bien, ¿vale? O sea, que lo juntamos con Mateo, ¿no? Con el libro de Mateo, por la precariedad. Puede ser. Sí, Sí. sobre todo eso. Y bueno, en su día sí que escribía muchas cosas pues que se centraban igual en personajes que eran arqueólogos o personajes de la prehistoria, pero sobre todo lo que me está sirviendo es pues, haber vivido realmente, dormir en el suelo durante un mes o Sí, las condiciones, sí, además, tener que ¿no? comer 40 de 2 tortillas, vamos a decir. Sí, las condiciones Sí. bastante apuradillas. Tengo que decir que iba porque quería, entonces Sí. tampoco lo puedo pintar como... Sí, pero bueno, que podría haber sido algo mejor, ¿no? Ya puestos... Sí, a veces sí. Claro, joder. Es el único momento de mi vida en que he robado pan. En O sea, una que excavación en Francia. Vas Sí, a ver. imagínate si tenía hambre. Sí. No es sangre, o sea, es A ver, era un saco que estaba allí, tampoco Sí, hice pero el no era progresivo, tuyo. No era para mí, no. Pero por un cachito, ¿verdad? Tampoco se da nota. Una baguette. Eso es. Si era ya además. Tus aprendizajes, me refiero a la hora de escribir. ¿Vienen más importantes, vienen más de las heridas o de los aciertos? ¿Qué te inspira a ti más? Las experiencias en general. Es que yo no... A ver, no soy del pensamiento de que... a ver cómo lo explico para que no suene mal. Soy muy existencialista para eso, entonces pienso que las cosas pasan, algunas no son pues, más trágicas, otras son para bien, y la cuestión pues es ir sobreviviendo y pasarlas. No busco un significado, un No aprendizaje te en recreas absolutamente tampoco, todo. ¿no?, en el dolor. No, sí puedo, a ver, a veces sí, Cosas no que lo puedo duelen, sí. evitar. No, lo que quiero decir es que no busco un significado en todo, y creo que a veces incluso es peligroso, porque hay cosas de las que a lo mejor a veces te puede consolar, decir, bueno, esto malo, puedo aprender, tal, pero si te acostumbras a buscar esto ha pasado por algo en todo, pues hay cosas que no necesariamente tienes que aprender de una enfermedad o de pues te ha pasado y... Sí, que no tiene lógica y que escapan. A eso me refiero, más que, entonces... sí, que no dependen de ti, ¿no? Sí, entonces de todo, pues, Sí. o sea, Te vas cogiendo la vida coges aquí, eso, vayas, sí. y ya está. ¿Y qué necesidad íntima te lleva a escribir? O sea, ¿qué te empuja?
A ver, esta era difícil, ¿eh? Profunda. Es muy difícil. Es que las hago muy difíciles. Muy bien, muy bien. Tenía, yo diría dos, en diferentes planos. Una que yo creo que al final es una necesidad de expresar. Cosas, un cúmulo de cosas que llevas dentro, ideas, emociones y demás, y es una manera de ponerlos en contexto, darles un sentido, que al final en una historia todos son partes de ti, los paisajes, los personajes, todo eres tú al final hablando, pero es como que lo colocas. Lo canalizas, ¿no? Sí. Y yo creo que de alguna manera los que, bueno, cualquier tipo de creación, cuando no es solamente para ti o cuando lo compartes, hay un deseo ahí muy íntimo como de trascender, en el sentido de que a lo mejor solo se lo lee una persona, pero a través de esa persona ya estás trascendiendo, estás escapando de... Me gusta eso. Cada uno Sí, sentirá no, pero, su... sí, pero esa necesidad ya de transmitir, ¿no? Un poquitito, de pasar un cachito de ti, ¿no? Que luego cada uno lo interpreta como quiere, ¿no? Pero lo transmite, sí. Me gustaría saber un par de cosas. ¿Qué momento del día es solo tuyo para escribir? Y tus manías. Así que nos cuentes aquí entre amigos pues esas rarezas, ¿no? que a veces tenemos los escritores, o los que escribimos, o los que escribimos. Ay, eso está muy bien, ¿eh? Cuando escribo suele ser por la noche. Lo que pasa es que por desgracia, por ejemplo, Mateo es muy referente en eso porque tiene muchísima más disciplina y busca el hueco siempre. Yo soy muchísimo más inconstante y no es un orgullo, pero cuando me pongo suele ser por la noche. Y manías no son muy llamativas, pero silencio absoluto, estar sola y siempre escribo o casi, si puedo, escribo a máquina, ordenador, vamos, con teclado. Sí. Sí que tengo máquina en casa, pero es más ya... Romántico, ¿no? Sí. Es así un poco más de... La conservo. Sí. Como decoración. Pero de vez en cuando sé que le das a las teclitas. Sí, me gusta. De hecho, de menos a veces. ¿Qué emoción insiste siempre en aparecer cuando tú te pones a escribir sin que la busques? O sea, que dices, pero otra vez estoy escribiendo sobre esto, algo recurrente, ¿no? O una atmósfera que generes, no tiene por qué ser una historia, sino... Me he descubierto hace poco y es la culpa. La culpa. Sí. O sea, lo primero que pensé fue el miedo, pero el miedo sí que lo suelo buscar porque me gusta la literatura con un toque un poco terrorífico. La culpa aparece, sí, pero bueno, es un temazo para... Mira que no da de sí. Por eso. Interesante también esto, estoy ahí escarbando, ¿eh? Estoy ahí escarbando en tus adentros. Me van a venir a buscar de Francia por la baguette de hace 13 años. Qué bueno. Bueno, ya prescrito, seguro. Debería. Y también quiero que nos cuentes qué autoras y qué autores te han servido de faro y qué libro cambió tu forma de mirar el mundo. El primer libro, porque luego seguro que hay muchos libros, ¿no? Pero... Es uno de ellos. Esta también es difícil. O sea, no te sabría decir ni solo algunos autores, ni solo algunos libros, pero por decir, aunque sí, no... claro, sí. Así, escritores faro, refugio, de cuando estás en momentos muy oscuros, acudes, aunque te sepas la novela de memoria, Elvira Lindo. Hay capítulos de Elvira Lindo que me sé de memoria. Y además tiene un registro desde lo más, bueno, desde Manolito Gafotas hasta En la boca del lobo. Lo tenemos en el Club de Lectura, aquí en Quintana Dueñas.
este mes en La Boca del Lobo. Pues Maravilloso. merece muchísimo la pena. Y también cuenta como referente. Pero bueno, podría decir un montón. Y libros, pues sí, iba a decir Palabras de caramelo y La historia interminable de Erne. Maravilloso. Maravilloso también. Sí, qué genial. Y ya por último, antes de... Ya te puedes ir preparando si quieres. Puedes ir poniendo... Como te veo torpe... La voy a apagar. No sé quién soy. Te voy a dar tiempo. Como profesora, ¿qué te enseñan tus alumnos a ti que luego llevas puesto a la hora de escribir? Casi digo una maldad, pero me la voy a ahorrar. La realidad, paciencia. Y aprender a que cualquier pequeña cosita sea una alegría. Sí. Pequeña cosita en positivo la celebras muchísimo. Magnífica. Sí. Ha puesto esta tilde o os ha acordado de esto que explicamos hace 2 cursos y haces una... Es que lo sientes, de verdad, sientes una fiesta. ¿Ves? O sea, que pequeños detallitos, ¿verdad?, del día a día que nos alimentan el alma. Pues vamos a escuchar un poquito más qué pasa con la lengua. La lengua sí que sale. Y a ti también, medio, que te he colocado. Hija mía, la suerte que vamos teniendo. Antes teníamos que habernos decidido a venir a este pueblo. ¿Verdad que sí, tío? Como toda respuesta, el tío casi elevó la barbilla hacia nosotras, sin mirarnos siquiera, concentrado todo su ser en un nudo particularmente duro de pelar. ¿A mí? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Me pagan algo? Ahora fue mi padre, allá atrás, junto al anciano, quien contuvo un suspiro apesadumbrado. Te vas a ir como el Martín, todos los días con la Oriana. Ella te pagará en comida y en conocimiento. Está muy mayor y sabe que no le queda mucho en la tierra, así que vas a tener la fortuna de ser su aprendiza. ¿La Oriana? Sin darme cuenta, paré de machacar las hojas. Paré, de hecho, incluso de respirar por unos instantes. Oriana, aquel nombre había caído sobre mí frente a lo mismo que un puñal de hielo. Me atemorizaba aquella mujer desde el primer día que habíamos puesto el pie en ese pueblo. Y me costaba no ser la única que se sentía así, con una sola mención de aquella a la que eufemísticamente llamaban curandera. La Oriana, sí, la Oriana, ¿estás sorda? ¿Y acaso también manca? Porque no te veo majar. No encontraba palabras que sonaran cabales para expresar a mi madre el miedo irracional que me inspiraba esa mujer. Pues estaba yo bien segura de haber formado parte alguna vez de algún cuento o de alguna fábula. Habría sido una bruja. Pero madre, sí, es que esa es una nublera. La expresión salió de mi boca con temor. Era cierto. Todos lo sabían. Aquella vieja de un ojo solo conocía muchas artes ocultas, como la de controlar la lluvia a su antojo. Más valía no tener cuentas con ella, o de necesitar sus favores, pagarle al punto y marcharse pronto. Ya estás con tus tonterías. Mira, Elvira, que ya no eres una chicuela.
tienes responsabilidades y hay que labrarte un futuro. Y que no te oiga yo soltar esas calumnias fuera de estas paredes. Pero si eso lo dicen todos, madre, todos lo saben en el pueblo. Nadie quiere cuentas con ellas. Y además ni siquiera vive aquí con la gente. Ya lo sé. La Oriana es una solitaria y no te negaré que no es una mujer corriente. No vive en el pueblo porque al no ser casada ni tener descendencia, se dedica en cuerpo y alma a las plantas y a los remedios. No encontrarás mejor mentora que ella, Elvira, ni siquiera yo. Y además no hay que creerse todo lo que te digan los demás. Si vas por ahí dando crédito a todo lo que escuchas, muy mal te veo. Empezarás mañana de madrugada, porque ella sale antes que las primeras luces a copiar. Y cada noche tendrás que traerme a cuenta todo lo que hayas aprendido en la jornada. Comprendí que me hallaba en un punto sin escapatoria. Tendría que pasar todas las horas del día en compañía de la nublera, confiando, como mi madre lo hacía, en que no fuese más que una anciana anacoreta, con mucho que compartir en su sesera. Para la próxima vez os voy a pedir un pequeño favor. Cuando termine de leer, si queremos seguir disfrutando de la música de Mariano, vamos a esperar a aplaudir a que termine la música, ¿de acuerdo? Porque es que le cortamos en seco, y nos quedamos con las ganas, ¿eh? No pasa nada. No, nada, ¿cómo que no? Me vais a pagar lo mismo, ¿no? Un poco más. Esto, aquí trabajas por horas. No hay ningún problema, pero tienes razón. Es verdad, queda más bonito que acabe todo el número como algo conjunto. Sí, eso. Bueno, para la Gracias. próxima. No se merece. Las que usted tiene. Bueno, ya empezamos a conocer a Diana. La nublera, pobre mujer. Pobre, pobre. Pero pobre es Lira también. Hemos hablado del lugar, ¿no? Hemos hablado del contexto. Pero me gustaría que nos ubicases en el tiempo. ¿Cuándo se desarrolla esta novela? Hice un poco aposta lo de no mencionar ninguna fecha ni Eso ningún es. evento para Te que puedes no, volver loca buscando referencias. no las encuentras, pero Lo he hecho. Me acuso. lo siento. No, mi imaginación da para eso todo. Pero en mi cabeza eran muy principios del siglo Del XX. siglo XX. Sí, Los carros. eso es. Sí, Sí. la manera de vestir. ¿Cuál fue el chispazo? Bueno, casi nos has contado que te metió el gusanillo tu abuelo en la cabeza, ¿no? Pero ¿cuál fue el chispazo que te lanzó a escribir la historia? Y dijiste, me pongo a ello ya. ¿Lo hiciste con vistas a presentarlo al concurso o ya la tenías escrita cuando lo presentaste? Tenía escritas 2 versiones desde hacía años. O sea, a lo largo de los años me había puesto a escribirla varias veces, pero nunca la acababa, que es una manía que tengo fea. Y o sea, enterarme del certamen, pues fue como Un acicate. Sí, fue, pues es de literatura, Castilla y León, me encajaba muy bien y dije, venga, de esta sí que la saco acabo. como de esto, sí. Y fue eso. ¿Te presentaste al Sí, certamen? de hecho yo la habría hecho igual 3 veces más larga, porque había cosas que ¿Tenías peleé mucho. límite de palabras? 50 páginas. Ajá, claro. Y me costó muchísimo condensar. Claro. No, pero está muy bien, porque parece mentira que... ¿cuánto tiene el libro? ¿98 páginas el libro en papel? Ahora la que hicimos, sí, una cosa así. Sí, no llega a 100 yo creo. Y parece mentira que en 100 páginas puedas contar tanto. O sea, de verdad. Y tanto... Esta pobre
Fíjate que la matas nada más empezar, o sea, no estoy No está aquí, destripando no estoy nada, no, destripando es la nada, primera- es la el primer primera, paso. el primer trabajo, o sea que fíjate, sí que va a estar contenta, Va a durar, Pero eres muy importante. es muy importante, sí. por eso estoy aquí. ¿Qué te enamoró del contexto? ¿Qué es lo que más te enamoró del contexto en el que se desenvolvía la historia? El misterio y mezclado con la naturaleza, es eso. Que Sí, Barbadillo de Herreros para mí es muy eso. ¿Has vuelto al pueblo? Sí, Sí. Sí. Voy un poco menos de lo que me gustaría, pero sí que procuro seguir yendo. O sea que vas, aparte de en fiestas, porque todo el mundo vuelve en fiestas. Además en otoño está súper bonito. Muy bonito, sí. La verdad es que es una maravilla el entorno y bueno, es que lo tiene todo, Barbadillo lo tiene todo. ¿Qué personaje te sorprendió más mientras lo escribías? ¿Quién te dio más juego y no lo esperabas? Mi favorito es la Oriana, no es para hacer la pelota, pero es verdad, era mi prefe. Y el que me sorprendió más fue Teo, porque me sorprendió de mí misma, necesitar el típico perfil, personaje mentor, Sí. que te ayuda un poco el franciscano. Sí. Que, bueno, que no sé. Sí, que es un secundario que Es tiene un relevancia, secundario muy luminoso, además, Sí. no tiene que esa... pone orden, ¿verdad? Sí. Ah, sí, te lo imaginabas muy guapo. Mi madre también. Se le imaginaba súper guapo, qué fuerte. Pues se lo No dice- decía nada, ¿eh? Pues se lo dice Oriana, Ya, tiene que ser. que estaba ahí. Tiene que ser. ¿Y qué parte del libro aconsejarías a tus lectores que leyeran con lupa? O sea, que no se perdieran ni una coma. Ya sé que me vas a decir todo, ¿no? Pero tiene que haber una parte que tiene como un doble sentido, que se va... ¿Qué parte? El prefacio, el principio. Ujú. El principio adelanta todo lo demás. Y lo que en guión se llamaría high concept, como Sí. la idea más profunda, en realidad, por debajo de la trama, es que el tiempo no es lineal, sino circular. Entonces, la historia está pensada para que sea Para que vuelva. un círculo. Sí. Ujú. Yo lo leí al terminar el libro. Sentí la necesidad de volverlo a leer. Qué guay. Pues, jolín, se trataba de eso. O sea, Sí, gracias. sí. Genial. Sí, o sea que es lo que os aconsejamos, Sí, ¿verdad? sí. Lo que os aconseja la autora. Y si ella lo dice, por algo será. Vale. También me gustaría saber qué importancia tiene para ti el ritmo que marcas en la historia y luego los silencios, ¿no? Porque haces unas pausas a la hora de leerlo, pasas de un momento a otro, ¿no? De repente está Martín, de repente está Elvira, y sin embargo te vas, o sea, es como que nos llevas a upas, ¿no? de una secuencia a otra. El sentido de esto, un poco. Sí, ¿qué importancia tiene para ti, no? El llevarnos, es que nos llevas como de la mano, ¿sabes? O sea, no dices igual nada y sin embargo ya nos plantas en la siguiente escena. Es como, no sé, como muy fácil leerte. Pues gracias. Gracias. Pues los saltos esos que tengo la manía de hacer en casi todo, no lo hago aposta. Creo que es un poco el tema de cómo percibo el tiempo y de que quiero que todo se perciba un poco a la vez, pero lógicamente no nos enteraríamos de nada si lo cuentas todo a la vez. Bueno, igual el cubista no estaría de acuerdo, pero entonces es un poco eso. Bueno, los silencios y los ritmos como en la música son... Sí. O sea, pero te nacen, te salen, ¿no? Sí, eso no es pienso. algo premeditado, No, eso no. No haces ahí un esquema previo de cómo... Hice un esquema porque como quería meter tantas cosas y que al final condensarlas, sí, encajase, además. me tuve que obligar a ser un poco más ordenada por una vez en mi vida. Pero no, eso, por ejemplo, no. ¿Eres más brújula o mapa a la hora de escribir?
casi te he contestado. Soy más Sí. brújula O sea, que te normalmente. llevan... Pero cuando hay algo así que es... Esto lo tengo que hilar, pues me hago pequeños esquemas de más o menos lo que tiene que pasar en cada capítulo para que queden las Sí, pistas. para que cuadre, ¿no? Sí. Un poquito, para que luego vayan encajando, ¿no? Las piezas o la cremallera, ¿no? Y que yo lo comparaba eso con la cremallera, luego se iba cerrando, ¿no? Sí, La ponemos así en redondito y ya está. muy buena frase, así. El símbolo, la simbología, ¿no? Vale, el mayor reto narrativo que te encontraste en esta novela, ¿cuál fue? Resumir todo lo que quería decir y Pues desarrollar. es difícil, ¿verdad? Sí. Desarrollar la psicología de los personajes, tanto como que no quería que fueran planos. De hecho, Teo es el más plano de todos. O sea, nos gusta, pero es verdad. Porque es guapo. Porque es bueno, porque es Nada, bueno. sí. Pero Tienes el pájaro espinoso. es que me quedo sin respuestas. Sí, qué mal. Se trataba de eso, De resumir. sí, de de resumir condensar. y que se percibiera que ninguno era del todo bueno ni del todo malo. Ni... Sí, esa dualidad, ¿verdad? Mm. Esa parte... Ay, pájaros. ¿Te costó mucho encontrar... Bueno, creo que con lo que me has dicho que te contó tu abuelo, ya habiendo leído el libro, no, pero ¿te costó mucho encontrar ese final? Me lo pedía, sí. Además es... No suelo tender a los finales... es que no sé cómo decirlo sin destripar, jolín. Sí. Justos o que me Sí. dejen Sí. a gusto, pero en este caso Lo me di el necesitabas. capricho. Sí. Y además, como no era solo para mí, sino que era para mi abuelo, para mi familia, pues bueno, dije, es que esto tiene que ser así. Es una manera así de impartir justicia, ¿no? Al final y decir, bueno, Sí, me quedé a gusto. que el universo conspire Eso es. y ya está. Y no podemos decir más. Desde No aquí puedo podemos ver. decir más. Vamos a hablar un momentín sobre Ojos de espía. Me gustaría saber qué te llevó a presentarte. ¿Lo tenías en mente? ¿Te surgió así de repente a este premio de narrativa tan importante? Además, María Maeztu, o sea, es que es una pasada, porque, y además te dieron el premio, fuiste a recogerlo justo el día que hablamos por teléfono, 2 días antes, Sí, ¿verdad? Que yo no tenía ni idea de ese premio, fue una sorpresa añadida. Una coincidencia. Bueno, pues cuéntanos qué crees que vio el jurado para premiarlo. Yo estoy convencida de que tenía mucho. Yo pensaba, el cuento ya existía de antes, lo presenté pues porque vi que se abría el certamen, pero el cuento estaba ya de hacía tiempo. Y estaba segura de que era más una cuestión estética, porque no había gustado, el cuento no había gustado nunca a mi alrededor, lo tengo que decir. Es duro. Es muy duro, sí. Pero es que la vida es dura. Sí. Y más en En aquella aquella Y época. retrataba algo, En jolín. aquella época. Y pensé que era, pues eso, una cosa más superficial, pero dijeron el día del premio que era, sí, cuestiones formales, pero que les había gustado especialmente la denuncia de la injusticia social y la reivindicación de la enseñanza como instrumento de emancipación. Y me hizo una ilusión increíble, porque Es sí, que la figura de la maestra, ¿no? Y la simbología que dejas por ahí. La verdad es que es maravilloso también. ¿Lo van a publicar? ¿Sabes si van a De hacer momento- algo, alguna antología o a ver con los finalistas o así? de momento no, hicieron un folletito que os he traído por ahí, pero además hicieron poquitos. De momento creo que no. Claro, bueno, ya Bueno, veremos. pero Me han dado permiso para hacer ya un eso, poco a eso con me el refiero, sí, que entonces, si
si tienes carta Sí, me libre, gustaría. hombre, por favor, y te traemos aquí otra vez. Bueno, pues antes de pasar con el tercer bloque, vete colocándote. ¿Cómo lo hacemos? Es que no es capaz de... Oye, peor estás por el monte ahí, cogiendo raíces. Hombre, ¿Quieres alguna? ¿una infusión? No, guapa. ¿No? Mira lo que es. ¿Qué es? Muérdago. Digo, ojo. ¿Eso qué es? Ah, ¿dónde se besas? Sí, no. Una manzana y nueces. Ah, Muérdago del año pasado. vale. Hay que quemarlo ya. Lejos de romperse nuestro vínculo en aquellos meses que estábamos pasando por primera vez tan separados durante el día, parecía que la necesidad de explicarnos todas nuestras nuevas aventuras había aumentado. O tal vez, más bien, la de sentirnos escuchados y verdaderamente acompañados en algún momento de la jornada. Mi primo, aunque rápidamente le había tomado cariño al sacerdote, cosa que a mí me estaba costando horrores con mi patrona, tampoco se sentía a gusto del todo con él. Eso de que la bruja se dedica a desgraciar la caza de los hombres del pueblo, lo sabe don Nicanor, que ya sabes que también sale mucho a perdices y a torcaces. Bueno, lo saben él y lo saben todos los demás. Anda, que si le echan el guante en una de esas... Inmediatamente negué con la cabeza a lo que comentaba mi primo. Nadie se atreve a hacerle nada. Ella les da a todos mucho miedo. Oye, ¿y es que el cura puede tener escopeta? Hombre, y bien que pesa. A mí me ha dicho que alguno de estos días me va a llevar con él. Pero yo creo que a mí eso, pues que no me gusta, vamos, eso creo yo. De nuevo los alaridos. A aquellas alturas ya interrumpían a menudo nuestras conversaciones nocturnas. Y nosotros, que nos habíamos ido haciendo a ellas por fuerza, habíamos decidido convencernos con la única explicación que de ello nos dio la gente del pueblo. Dicen todos que es la paparrasolla que vive en la torre del campanario. ¿Te lo ha dicho la vieja? No le he preguntado, pero es que lo oigo a la gente cuando voy a sus recados al pueblo. Tú pasas allí al lado con el cura, ¿cómo es que tampoco sabes nada? Martín calló unos segundos, pero por su gesto supe
que no lo hizo por no saber, sino porque algo de lo que había oído no le convencía del todo. Le pregunté, claro, desde que cogí confianza. Según don Nicanor, la paparrasoya es una pobre alma en pena que está condenada a pasar una segunda vida de castigo encerrada en el campanario. Pero que si la viera cualquiera que no sea hombre de Dios, correría el riesgo de ser poseído por ella. Porque ante todo desea escapar de allí. Por eso solamente él puede subir al campanario. Entonces, ¿él la ha visto? ¿Sabe qué aspecto tiene? Claro, pero no suelta prenda, aunque yo sé que sube más veces de las que confiesa a vigilarla. Al menos 2 veces al día, cuando piensa que nadie se entera de lo que hace. Para mí que no se fía del todo de que la paparrasoya no se llegue a escapar. Un miedo indescriptible se aferró entonces a mi estómago. Una cosa era escuchar historietas y rumores de la gente común del pueblo, y otra cosa era que el cura las confirmase. Lo miras para mí. Ahora sí, olvida. Todos hemos sentido, ¿verdad que sí? Tengo miedo. Además de la narrativa, Lucía, ¿qué otros géneros te gusta explorar? Ya hemos visto que el teatro, ¿no? Explorar todos, que luego me guste lo que sale es otra cosa. Bueno, pero sí que tenías algún premio, ¿no? De Sí, poesía. de hace muchos años. Bueno, o sea, pero sí que has hecho tus Sí. pinitos sí. y reconocidos, me refiero, que no es que los hayas guardado en un cajón. Lo que pasa es que a mí me gusta, la poesía que más me gusta, no digo que sea la mejor, o sea, hay poemas maravillosos, largos y muy estéticos y tal. Y eso es un poco poemas más largos y más adornados, lo que me sale. Sin embargo, la poesía que me gusta más es la que con menos palabras, de una forma más simple, dice... Más simbólica, igual. Sí, eso es. Y Más- eso me cuesta más horrores. fracturada. Entonces, me gusta mucho más leerla que escribir, pero sí que he explorado. Y así, lo último, guión. También. Hice un cursillo, sí. Ah, pues es curioso, ¿eh? Sí, Un muy mundo muy particular. increíble. Uno no se imagina, parece mucho más fácil. No es en absoluto fácil. Es súper trabajoso, pero lo disfruté muchísimo. Sí. Mira, igual, en un futuro próximo. Oye, ojalá. Llevamos a la barra suya. Eso. Ya molaría. A ver. Mira, a ver. O al teatro. O a todo. Total. Por favor. ¿Qué te emociona más de este tipo de encuentros con lectoras y lectores, así, en primera persona? ¿Te gusta el contacto con tus lectores? Me abruma un poco, o sea, me da un poco de... ¿Vergüenza? Sí, pero lo que más me emociona es que haya gente que haya dedicado, o sea, lo único que tenemos realmente es el tiempo. Y que hayan dedicado un poco de su tiempo a leerme, pues, jolín, así que... Vamos, pero Gracias. Ya estar aquí. que diga que Y tiene, estar aquí. que tiene vergüenza y se enfrenta Sí, todos lo los tengo. días con un montón de adolescentes, eso sí que tiene que dar miedo. Por eso parece que está más dominado. Sí, no, o sea, que ya tienes ¿Haces mucho teatro?
de profe haces muchísimas Sí, cosas. imagino, ¿no? Te metes en tu papel. ¿Qué proyectos te ilusionan ahora mismo y que viene empujando ahí dentro? Bueno, ya he hecho spoiler de esto, ya he dicho que siempre tengo cosas empezadas, pero sobre todo tengo dos que me gustaría, casi seguro que no las impulsaré de verdad hasta que acabe el curso, siendo realistas, pero tengo dos novelas avanzaditas que me gustaría ir acabando. Una se desarrolla en Ávila, en mi ciudad natal, y la otra en Harar, en Etiopía. O sea, que En Etiopía. son radicalmente distintas, pero... Que es curioso, ¿verdad? Ahí la disparidad. Sí. ¿Que las vas escribiendo a la vez? ¿Vas cogiendo...? Es que ya te digo que soy muy caótica. Sí, me canso de una, paro unos meses, cojo la otra... Es que soy muy curiosa. No, sí. Y yo... Sí. En fin, sí. así me pasa, que puedo estar... No, bien, pero poco a poco se va avanzando. Hasta que salga otro certamen por ahí, digo, uy, lo tengo que terminar. Pues, de verdad, fuera de bromas, o sea... Claro. Sí. Una pregunta que es difícil, ¿vale? Que por eso te la apunté antes, digo, para que la vayas pensando. Si pusieses banda sonora a la paparrasoya, La ¿qué más canción? fácil para mí. Es que no me lo Sí. pensé nada. ¿Lo tenías en la cabeza? Sí. Ya. O sea, que te venía con música. Sí. Y es una banda sonora que compuso Ángel Nieto, que era compositor de bandas sonoras. La del Bosque Animado de Cuerda, del 87. Del 87. Sí. Además es que el Bosque Animado de Sí, Cuerda sí. es increíble, bueno, increíble. Y está basada en un libro de cuentos de 1948 que escribió Venceslao Fernández Flórez, que es, hasta donde yo sé, de las avanzadillas en pensamiento ecologista, en realidad. Creo que a él no le gustaría que se lo dijeran así a la cara, por la ideología que tenía, pero es, no sé, como una llamada de atención a la conexión de la gente, el bosque, el progreso a todo precio, y luego es tan tierna y tiene de todo, comedia, tragedia, miedo, humor, o sea, no sé. Qué estupendo. Así que, y era esa banda sonora, si la queréis buscar, es muy bonita. Pues me la imaginaba así. Tomamos nota, Sí. o sea que venía con la música puesta, estupendo. Sí. Vamos a hacer una ronda rápida, ¿vale? Nada, son 4 preguntillas así, lo primero que te salga antes de las preguntas al público, así que ir pensando preguntitas. Igual les piso alguna, pero bueno. Un libro que regalaría siempre. 2, ¿vale? Momo, Ay, sí, por Dios. de Mijael Ende, y El infinito en un junco de Irene Vallejos. Muy bien. Una ciudad donde te esconderías para escribir. Eso depende del momento, Sí, sí, no de la tienes- temporada de mi vida. Vale, pues dime 3. Ostras, vale, venga. Ávila, Ávila. San Sebastián. Es que, claro, excluí pueblos porque ya entonces flipas, Sí. ¿no? Soy terrible. Y Harar en Etiopía, que no la conozco, pero me la he empollado y Pues eso... la tendrás de conocer. Sí. Mira, Tengo que. te vas ahí a terminar la novela. Sí. Un miedo que escribiendo se te haga pequeño. El miedo a la muerte. A la muerte, al olvido. Ya lo olvido. Sí, Que es una manera de morirse también, ¿verdad? sí, la definitiva. ¿Y lo más bonito que te ha pasado gracias a tu libro? Lo que más me ha... Es que hay muchas cosas. Sí, pero- Esto es una pasada, por ejemplo. Pero me puso en contacto con mi
con la familia de Barbadillo y bueno, o sea, ya había ido, ya habíamos hablado, pero como otro, no sé, Un empujoncito, sí, ¿no? Ahí. y visibilizar a la familia de Barbadillo, las historias de Barbadillo, es que hemos hablado mucho más de la paparrasolla del pueblo en casa, en Ávila, y desde entonces. Qué bien. Me hace mucha ilusión. Pues lógico, lógico. O sea, ha servido de puente, ¿no? Otra vez. Sí. Qué bien. Os toca preguntar. Bueno, yo lo primero pediros disculpas por el retraso con el que hemos llegado y daros las gracias por habernos esperado. Hemos pillado un verdadero vendaval. Yo, Lucía, bueno, me gustan mucho los personajes femeninos que aparecen en tu cuento, creo que están muy bien definidos. Creo que representáis un abanico de tipología femenina bastante interesante. Como escritora, ¿te sientes identificada tú con alguno de ellos en especial, de esos personajes femeninos? La Lucía es, sí. Todos tienen un cacho fuerte, sí. Creo que el que es más yo es Elvira, yo en la adolescencia, pero la Oriana tiene muchísimo. Sí. ¿Por qué te inspira a escribir en San Sebastián? Es que, pues, ha sido desde que estuve por primera vez, de pequeña, no sé, como es de mis ciudades, o mi ciudad favorita. Es que es la más bonita, es que yo soy de allí. Pues yo, de verdad, o sea, no diría otra cosa más profunda, me gustan muchísimas cosas, pero no sé, como ¿Y que dónde escribirías, por ejemplo? ¿En qué sitio de San Sebastián? en Urgul. Esa es fácil. Monte. Sí. A ver, ¿alguna preguntita más? Seguro que sí. ¿Veis? No está Julio. ¿No está Julio? Allá. El proceso de documentación, sobre todo de cara al vocabulario, todo el léxico, todo lo que aportas ahí en los escritos. Tuve que empollar. Sí, sí que empollé. Libros de la Sierra de la Demanda, de vegetación, de hierbas medicinales. Sí, sí, sí. ¿Para qué servía cada una? En la que me habría gustado hacer de igual 150 o 200 páginas, lo habría aprovechado más, pero no me dio tiempo a decir para qué servía cada cosa. Pero sí, fue una labor. Sí, sí. Yo quería, Lucía, darte las gracias por haber venido y agradecerte también el libro, que me ha encantado y me han transportado también un poco a mi infancia, cuando has tenido mentores que te han explicado cosas de la vinculación del mito con lo actual. Cuando se encuentran con las piedras y cómo Oriana le explica de dónde viene la religión y todo esto. Pero la pregunta, perdona, No, estoy un poco lenta. no hay pregunta. Ah, vale. Entonces, gracias. Gracias a ti. Gracias por... No se puede desvelar más. Muchísimas gracias a ti y a vosotros. Claro, yo Por el decía, naturalismo, ¿sabes qué pasa? Que llevo toda la semana súper lenta y estaba segura de que no me estaba enterando. Digo, todo lo que dices es muy bonito, pero no entiendo. O sea, no sé. Perdón. Gracias. Yo te quiero dar las gracias por gracias a ti he podido ejercer mi profesión. Gracias a ti. Bueno, ya el otro día empezaste con tus pinitos. Bueno, ya llevo varios días, ¿no? Sí. ¿Alguna preguntita más? Seguro que sí. Yo te quería preguntar una cosina. Sí. ¿Tus alumnos conocen esta historia de...? Porque además si trabajas en Salas, está tan cerquita, ¿no? La zona de la sierra. ¿Les has hablado de ello? ¿O ellos te han hablado, te han preguntado algo? ¿Saben? Ellos me han preguntado a veces, entonces si me preguntan, pues sí que me gusta contárselo. Y hay algunos a veces, aunque no sean muchos, pero hay algunos que viven en Barbadillo al menos. Y bueno, sí que además en Barbadillo hay un graffiti. Bueno, es que está viva, está muy viva la Sí, suya, entonces sí que les hace
a los que son de allí sí les como, anda, eso... Y le encantan los niños malos. De postre. Es que es muy curioso porque cuando llegó Lucía a mí, gracias a Olga y a Mateo, pues luego así viendo la novela, el título a mí me llamó la atención, evidentemente, porque mi familia política es de Barbadillo de Herreros. Y entonces digo, anda, otra paparrasolla. Claro, yo no te ubicaba. Digo, pues igual es pues, de la zona, ¿no? Que un ser mitológico que está... Y cuando hablamos por teléfono, te lo dije, digo, jolín, digo, es que además en el pueblo de mi marido también tenemos una paparrasolla. Y me dice, no, es que es esta. Es la misma. Es la misma. ¿Ahí en Asturias? Lo descubrí después, sí. Pero es la misma, es la misma. Es la misma. ¿Alguna preguntita más? ¿No os animáis? ¿Os ha quedado todo claro? Si es que es profe, normal. Por aquí. Sí. Hola, Lucía. No sé, ¿alguna vez has pensado que puedes vivir de esto? Lo piensas, pero ya está, se pasa rápido. Pero es que además me gusta mucho ser profe, entonces tampoco sé si se diera el milagrito y tuviera que elegir, sería un poco trágico porque me gusta ser profe mucho, aunque me queje un montón, pero... Bueno, como hobby, te pides excedencias para escribir y ya está. Y de vez en cuando no va a dar el atracón de niños. No, tampoco hay que pasarse. Hasta que se me quiten las ganas. Bueno, cuando lidiamos con adolescentes... ¿Hay diferencia de los adolescentes en el medio rural a las ciudades? ¿Has tenido experiencia en la ciudad? A ver, yo me crié en un pueblo pequeñito y entonces he visto las dos perspectivas desde el principio, porque muchos de mis amigos iban al pueblo a veranear, así, pero los coges y tiras de archivo. hay material. A ver, no vas a tener que empollar nada, ¿eh? Ahí no se tiene que documentar. Ahora se queda todo, se te graba, sí, ahí no... No hay que documentar. No. ¿Más preguntitas? Pues ahora sí que hemos llegado al final de Encuentros con Calleja. No lo he hecho al principio, así que lo voy a hacer ahora. Voy a dar las gracias. Voy a empezar por el Ayuntamiento, por apoyarnos desde el minuto 1. Un aplauso, por favor. Otro aplauso para la biblioteca por ofrecernos este lugar tan acogedor y que ya pues aquí nos sentimos como en casa. Un aplauso. Quiero también que demos un aplauso al grupo Las Terrazas por colaborar siempre con nosotros, dar alojamiento, en este caso no, porque eres de aquí, pero dar alojamiento a los autores y las autoras que vienen de distintos puntos del país y por ayudarnos a difundir los eventos, que también tengo que dar las gracias, ahora que me acuerdo, a la farmacia de Quintana Dueñas, que también ha empezado a difundir todos nuestros eventos y bueno, que agradecemos todo el apoyo del mundo porque es la única manera de que esto siga vivo y de que sigamos creciendo. Así que un aplauso para ellos. Un aplauso también a mi equipo, al mejor equipo del mundo mundial. Poderme rodear de personas más generosas, más eficaces, o sea, es la combinación milagrosa, ¿no? Aplauso para doña Inmaculada Molinero. Y un aplauso enorme, por favor, para Mariano Manga.
con la música y hacer de esto algo más que un encuentro literario. Y por supuesto el aplauso más grande de la noche para Lucía Rodríguez. Voy a decir un par de cositas antes de pedir un aplauso para vosotros. La primera, que el siguiente Encuentros con Calleja va a ser el día 12 del 12. ¿Vale? El 12 de diciembre van a venir dos autoras, dos poetas madrileñas, Marisol Santiago y Laura Redondo, con su libro La seducción de Venus, y dos mujeres de armas tomar con un talento maravilloso. Y otra cosita, como aquí todos somos familia, aquí nuestra querida Eva, que protagonizó el encuentro del mes de mayo, del mes de mayo del año pasado, ha sacado un nuevo libro. O sea, atentos. Esta temporada la tenemos hipercompleta, pero la temporada que viene te hago un hueco como sea, eso tengo claro. Y presenta su libro el próximo día 21, viernes, en la parroquia La Sagrada Familia, ¿no? Entonces, si podéis pasaros, ahí vamos a estar todos. El equipo Calleja va a estar contigo. Porque ahí vamos a estar leyendo. Ahí vamos, ella sí. Ella se va a portar. Mira que estás en una iglesia, el Bajo Espino, todo eso. A ver, Concha, compórtate. Los secretos de confesión no se dicen por compórtate. Y bueno, pues eso. El libro se llama O Silencio. O Silencio. O Silencio, con dos S. Nos desvelará, no desveles nada, ¿eh? Tenemos que vaya la presentación. Eso es. Y ahora sí, ya gracias a vosotros por estar aquí y por conseguir que esto pues vaya tomando fuerza y que ya nos sigan desde un montón de sitios, ¿verdad? Y que no tengan, o sea, tenemos autores para llenar. Se está vivo también. Bueno, o sea, para yo, los si me próximos... permites, Concha, quería pedir un fuerte aplauso para Concha porque ella es la que lidera esta aventura. Un aplauso para vosotros. Oye, Ha traído... tengo interés, perdona. Pero si ya se han acabado las preguntas, ¿verdad? Déjala de preguntarte que yo conocí a una chica que venía donde la tía Bonifacia, como todos eran tíos, que se llamaba Petri. Es mi tía, abuela. Sí, la hermana de mi abuelo. Ah, la mujer de tu abuelo. No, La hermana de mi abuelo. Eso es. Y venía con otro chico, se llamaba Domingo Masi. O Masi. Sí, son los hermanos de mi abuelo. Mi abuelo era el mayor. Sí. Me acuerdo, por cierto, que era guapísima, ¿eh? Eran guapos todos. Todos. Pero yo llamaba a niños allá donde la tía Bonifacia, de ir a la reunión. Ahora luego se lo cuento. Lo que va a salir. ¿Ha traído